Jorge, usted sabe, porque además está muy vinculado a la gente a través, por ejemplo, de las redes sociales y el contacto personal que ha hecho en sus recorridas por el interior, que muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo puede ser que se ponen de acuerdo, firman un documento, convocan a la prensa, se sacan la foto y después estamos hablando a varios días de ese hecho, de cuestiones que deberían en principio haber quedado ya acordadas? Bueno, se acordaron. Ahora lo que faltan son la implementación de esas líneas de acuerdo y la responsabilidad prevalente del Poder Ejecutivo, que tiene que mover. Es decir, aquí el ministro de Educación, el propio presidente de la República, tienen que dar los lineamientos como para llevar adelante la iniciativa legislativa del doble voto del presidente del CODICEN, las autoridades de la educación implementar el plan de fortalecimiento de los centros educativos, precisamos jerarquizar más a los docentes, precisamos pagarle mejor a los docentes y precisamos darle título universitario a los maestros y maestras de nuestro país como forma de que podamos tener más recursos humanos, pero porque eso era, todas las dificultades que tenemos son la falta de maestros. Eso era para ayer. Bueno, es para ayer, pero hay que reclamárselo al Poder Ejecutivo. Nosotros no somos gobierno. Claro. Bueno, demasiado hemos apoyado y hemos trabajado en todo lo que significa el aporte de ideas que además se tendrá que reconocer que este acuerdo educativo salió por la forma muy testaruda y obstinada de luchar para lograrlo, que tuvimos a lo largo de muchísimos meses, porque si no, ni siquiera hubiéramos tenido acuerdo educativo y me parece que eso hablaría de una falencia muy importante del sistema político en general. Bueno. Esa es mi forma de opinar sobre este tema. Creo que hay responsabilidades muy fuertes, lo marcábamos ayer en la Asamblea General del Gobierno. Repito, a mayor presupuesto educativo, peores resultados en la educación de los hijos de los uruguayos. 550.000 niños y adolescentes dependen del sistema público y realmente hoy la gente percibe que sus hijos cada vez aprenden menos. Bueno, para que esto no quede en un mero gesto voluntarista, habrá que entonces esperar del gobierno algunas señales. ¿Usted en el diálogo que tiene con el Poder Ejecutivo, le han anunciado el envío de estas iniciativas? Mire, yo hablé la semana pasada con el ministro de Educación y Cultura, con el secretario de la Presidencia, para pedirles rapidez en esto. ¿Y qué le respondieron? Bueno, que se estaba trabajando. Me parece que muchas veces hay problemas de gestión del gobierno, problemas de respuestas del gobierno. Lo tengo que decir con toda claridad. Esto es lo que yo percibo. Se lanzan ideas, se tienen ideas, pero resulta que después hay una mala respuesta, una mala ejecución. Lo del mucho decir y poco hacer, según entiende mucho. Sin duda. Bueno, Jorge, leyó hace un tiempo, miraba el programa de Gabriel Pereira con Fito Garcés y tenían una entrevista con usted y usted ahí tiene una situación con Adolfo Garcés, un politólogo reconocido. Yo lo respeto mucho. Absolutamente. Tenemos diferencia de opinión. Desde ya. Bueno, ha escrito un editorial... No tengo por qué coincidir. No, ni que hablar, pero ha escrito un editorial que se llama Puntal y Cuña. Y allí básicamente alude a lo que él entiende como una piedra en el zapato de la oposición a través de lo que usted ha implementado como un nacionalismo con respuestas. Él dice, en la medida en que Jorge Larrañaga asume esta actitud, el gobierno puede exhibir sus logros, puede exhibir algunas cuestiones que ha hecho y que le marcan esta popularidad actual. Bueno, yo creo que es una tesis profundamente equivocada. Creo que al ocupar o intentar ocupar nosotros el centro político, al tener una posición de nacionalismo con respuesta, lo que estamos evitando es que el gobierno haga lo que muchas veces hace, que es también venirse al centro y ocupar buena parte del espectro político nacional. Nosotros no somos cuña en la oposición, somos cuña en el gobierno, somos puntal de la oposición, muy por el contrario. Resulta que ese mismo compatriota hace
poco tiempo escribía una editorial distinta, diciendo de que si salía el acuerdo educativo ganaba el presidente Mujica y el senador Larrañaga. Bueno, cuando se logra el acuerdo educativo, resulta que yo termino siendo Puntal y Cuña, depende de cómo se mire. Yo entiendo, cuando estamos a 24 horas de conmemorar, de homenajear a Wilson Ferreira, que el país necesita puentes en una sociedad fracturada. Y yo creo en las respuestas. Soy un político que tengo la ética de la respuesta, de buscar urgentemente soluciones más allá de que esté en la oposición. Fue lo que hice en materia de seguridad, fue lo que hice en materia de educación, fue lo que hice en materia de salud, fue lo que hice en materia de propuestas para relevar las trabas comerciales, para buscar aliviar a los empresarios y a los trabajadores uruguayos. Es lo que he hecho siempre y a mí me parece central. Entonces, veremos en definitiva quién tiene razón. Yo soy inquebrantablemente nacionalista, blanco, y no por conversar con el gobierno soy menos blanco. Creo que hay que tener coraje para dialogar. Sin diálogo, Daniel, sin diálogo no hay política de calidad. Y esto es esencial. Bien. La democracia no puede coexistir sin conflicto. Ahora, el conflicto sin democracia es un infierno, como decía el sociólogo chileno Fernando Mírez. Y me parece que el país necesita diálogo para superar dificultades, porque si no, estamos en los 50% de un lado y del otro, divididos con un muro en el medio, y yo no creo en esa forma de hacer política. Está bien. De cualquier modo, a usted le consta que lo que dice, en este caso, su columna, en su columna Garcé, es lo que interpretan muchos compañeros de su propio Partido Nacional, que advierten que hay otra forma de ejercer oposición. Daniel, de hecho, el propio Sergio Abreu dijo, somos oposición. Por supuesto que somos oposición, Daniel, pero Wilson no era colorado cuando ayudaba a la gobernabilidad del gobierno de Sanguinetti. La Calle no se transformaba en integrante del gobierno cuando respaldaba al gobierno de Valle. Entonces, yo tampoco me adhiero a un posicionamiento del gobierno cuando colaboro con el país. Siempre hemos dicho los nacionalistas que lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Al país todo, al gobierno lo que se merezca, decía Wilson Ferreira. Y bueno, yo creo que tenemos que tener ese tipo de gestos, aún siendo oposición. Yo no dejo de ser firme. Resulta que cuando muchas veces tenía actitudes muy fuertes contra el gobierno de turno, me decían que me pasaba de la línea al ser demasiado fuerte contra el gobierno. Ahora, cuando busco entendimientos para ayudar a la gente que muchas veces está por debajo de las discusiones políticas de tribuna y de televisión que tenemos los políticos arriba, olvidándonos de los problemas de la gente abajo, resulta que entonces soy una suerte de cuña en la oposición. Me parece que es algo profundamente equivocado, que no tiene asidero, y que por el contrario a mí me parece que nuestra posición, la posición de Alianza Nacional, fortalece a la oposición, fortalece al sistema político y fortalece la vigencia de ideas y de propuestas y de principios que nos hacen a nuestra condición nacionalista que ostentamos con muchísimo orgullo. Bien. Porque yo entre quedarme con el gesto airado del reclamo al gobierno, con el puño crispado, y por el otro lado intentar conseguir cosas buscando proponer iniciativas, me quedo con esta posición. Y en esa lógica, Jorge, ¿cómo instala algo que llamó la atención? Su campaña en favor de echar por tierra esa iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, o sea, ir contra la recolección de firmas. Pero yo no creo que sea incompatible, Daniel, porque es una cuestión de principios. Yo con toda franqueza no creo en la constitucionalización de la baja de imputabilidad penal.
yo con toda franqueza no creo en que sea lógico otorgarle a un juez la facultad discrecional para bajar o no la edad de imputabilidad en función de la madurez y del discernimiento suficiente del adolescente infractor. Aportamos ideas en ese sentido. El Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil, la cárcel de adolescentes, que a 7 u 8 meses de haberse aprobado, todavía este gobierno no ha implementado y por lo que yo sé no se está construyendo. Aportamos la iniciativa de incrementar la pena de 5 a 10 años del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que me parece central, fijando mínimos y máximos a los delitos. Vamos a presentar un proyecto de ley. Ahora, más allá de las encuestas de opinión pública, yo no soy un político que me maneje en función de encuestas, me maneje en función de lo que yo pienso. ¿No se maneja tampoco en función del número de firmas que dice haber recogido Pero el Partido Colorado y el herrerismo? Yo respeto el instrumento, es un instrumento democrático. Dentro de la Constitución, todo lo que se pueda apoyar se tendrá que apoyar. Son instrumentos que tiene los políticos y la ciudadanía democráticos. ¿Y por qué no acompaña esa iniciativa para que después el pueblo decida? Pero porque yo no estoy de acuerdo, porque no la comparto y porque toda vez que se me pregunte voy a expresar esta posición en la cual estoy acompañado por buena parte de la doctrina, por buena parte de la legislación internacional, por buena parte del sentido común. Y por buena parte del Frente Amplio. No, yo no me importa estar acompañado por tal o cual partido. Intento siempre actuar en función de mis convicciones profundas. Y yo no estoy de acuerdo con la baja de imputabilidad, porque creo que es correr la franja, la frontera de la delincuencia. Si la baja de 18 a 16, lo que va a hacer es que adolescentes de 13, de 14, de 15 años estén en la condición de delincuentes infractores jóvenes. Esto es lo que pasa en el mundo. Bien, tenemos que ser firmes en otras situaciones, responsabilizar a los padres, poner presos a los adolescentes infractores, incrementarles las penas, no hacer que los adolescentes ingresen por una puerta y se vayan por la otra del INAO. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no bajar la edad de imputabilidad y mucho menos en la Constitución de la República. Está bien, bueno, usted sabe que nosotros a veces adolecemos de simplismo, digo nosotros los uruguayos, No. Entonces van a decir, bueno, pero se enfrenta a una actitud asumida por el Partido Colorado y gran parte del partido, o el sector herrerista del Partido Nacional, y se afilia a la postura mayoritaria en el gobierno. ¿No le preocupa eso para nada? ¿O entiende que tiene que seguir Pero así? yo no me afilio a la postura del Frente. ¿Por qué no mirarlo al revés? Quizás el Frente se afilie a mi postura. Yo desde siempre sostuve esto. La famosa penalista, la doctora Adela Reta, del Partido Colorado, que nos enseñó derecho penal a miles de abogados en el Uruguay, estaba en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, aquí no se trata de alineamientos políticos, sino de posturas que van en línea con principios sustentados. Yo no me pongo, por favor, en contra de esta iniciativa porque tales o cuales sectores la apoyen. Por favor, sería muy mezquino de mi parte. Estoy en esta posición porque sinceramente creo en ella. Y entonces se me tiene que respetar. De la misma manera como yo respeto a los que creen que esa es la solución. Yo no creo que sea la solución. Ahora, no quiero, después de que se apruebe, si es que se aprueba, decirles, vieron que yo tenía razón, a costa del país, a costa de guetizar a 180.000 jóvenes por 400 o 500 adolescentes infractores. A mí me parece que es injusto.